En el presente material audiovisual se abordarán las diversas perspectivas de los adultos sobre su juventud. Para el mismo serán fundamentales las memorias individuales y colectivas, de modo que les sea posible elaborar un imaginario sobre la juventud actual. En la presente línea del tiempo se muestran las diversas décadas durante las cuales los entrevistados atravesaron su juventud. Y mi juventud fue totalmente distinta. Yo ya te dije, tengo 70 años, imagínate que teníamos restricción en todo. No podíamos salir sola con el novio, teníamos que salir con una compañía. Era difícil estar de novio, había que pensar cómo se iba a hablar con los papás, qué se iba a decir. Se le decía nos decían que no y era no y no había explicaciones. Trabajar, si se estudiar también, pero trabajar también a su vez para poder solventar los gastos del estudio, por lo menos en mi familia. Yo simplemente soy maestra, estudié magisterio, a los 12 años terminé primaria y ingresé de secundario, y ahí tenía que trabajar en verano para ayudarme en los gastos de mi estudio, que era el magisterio. En 5 años nos recibimos y a los 18 años empecé a trabajar. Siempre trabajé, toda mi vida, hasta hoy que hace 52 años que estoy trabajando acá. Muy distinto a lo que es ahora. Todos los extremos son malos. Ni tan, ni mucho ni poco. Ahora hay lo de ahora es muy complicado. Para nosotros los adultos, los de antes, porque los papás a veces no nos entienden cuando hay límites en la escuela y demás, y ahí a lo mejor vamos un poquito al choque. Pero siempre hablando con la gente se entiende. Con los jóvenes, con los adultos, con los abuelos, con todo el mundo tenemos que hablar. Los siguientes entrevistados atravesaron su juventud en la década de 1970. Juventud, en general, comparando mi caso con mis compañeras, teníamos bastante en claro, la mayoría, lo que queríamos hacer. Y el hecho de que se cambien carreras como se cambia tanto ahora, no era así. En realidad uno empezaba una carrera, a veces por ahí la terminaba aunque no le gustara, pero tenías más claro qué hacer, ya fuera estudiar, trabajar o formar una familia, o ambas cosas. Era diferente en todos los sentidos. En todo, nosotros no... No había tecnología, por un lado. No había computadora ni había fotocopia, había biblioteca. Era mucho más la lectura Había que leer. Y por ahí la comunicación entre los jóvenes era más de diálogo. Hoy en día se produce el diálogo por celular. O sea. No, sí, aparte era diferente. A ver, un libro era una cosa que había en las casas más pobres, había libros. Tenías libros. Te regalaban libros para los cumpleaños, cosas que ahora, ni cuando eran chicos ellos se regalaban libros. Ahora todo es internet. O sea, y no leen. Aparte que existían las bibliotecas, que uno ahora si no sí tenía siguen dinero, existiendo las bibliotecas, pero no se usan. No, claro. No. Son virtuales. Todo van a la computadora, es como que la computadora les da la información que necesitan. Salidas teníamos nosotros, no sé, yo que vivía cerca del centro, salía, andábamos mucho, y estábamos mucho afuera, cosa que, bueno, acá todavía sí, pero así como van ustedes, íbamos, veníamos, bicicleta, no, yo no tenía bicicleta, en Mendoza la bicicleta no, pero era de estar... pero salir, ir a quedarte charlando con un amigo afuera, qué sé yo, a las 10 de la noche. Sí, en verano. En invierno era imposible. Que la juventud tiene la culpa. La juventud sociedad la sociedad lo lleva a eso. Claro, pero nosotros arrancamos de la primaria, después no íbamos a la misma escuela, cambiamos de escuela y seguíamos todos juntos. Nosotros empezábamos a trabajar en primer año de la secundaria, se empezaba a trabajar para el viaje de egresado, haciendo cosas, porque no podíamos ir a los boliches porque éramos menores. Entonces hacían bailes, vos alquilabas un salón, toda la música, las luces, todo, se hacían bailes para juntar plata para la fiesta de egresado.
El baile era desde las 12 de la noche hasta las 4. A las 4 te iba a tu casa a dormir. A las 4 si se no, terminaba durmiendo en la policía. Y te iba, Antes, iba a buscar los padres. Sí, y Perfecto. antes también lo que era que se hacía la previa en un café, se iba de un café a otro café, de ese café se iba a un pool, y después de ese pool se iba a las 12, confitería. no más. A las 12 se entraba Sí, a la sí. confitería bailable. Sí, sí. Si para la 1 no estaba bueno, no iba a estar bueno toda la noche. No. Para las 3 de la mañana se Y las terminaba chicas todo. temprano, porque las chicas que llegaban tarde, no. Claro, no era bien visto. No, Que llegaran igual tarde. que los pibes que llegaban después de la 1 porque tenían novia. Claro. Habían dejado a la novia y se habían ido solos. Entonces a esos chicos no. Y salíamos en grupo todos. Y se bailaba hombre-mujer, no se bailaban en grupo Claro. como se baila ahora. Que se acercaban y te invitaban a bailar. Y si no te sacaba a bailar, la chica no. No. Se quedaba. No Y salía. salíamos o sea, 5 amigas y cuando venían los lentos nos sentábamos las 5. Sí. Salvo que estuviera muy bueno Todas juntas. el candidato. Aparte, la forma de los bailes y los lugares donde uno iba a bailar era muy esquemático, o sea, arrancaba con música muy movida, muy... Electric Light Orquesta arrancaba. y la más música o menos como a las 2 de la mañana empezaban los primeros lentos. Eso vos tenés en Mendoza. Sí, claro, porque acá se primero eran los lentos. Ah, Acá en Miramar primero eran los lentos Claro. y después la música Nosotros Claro, después estábamos entrando en situación. Claro, después se volvía de nuevo a lo movido y se terminaba con los lentos. Bueno, acá era lento al principio, movido en el medio y lento al final. Ya ahí cuando ya Que ahora los lentos, no sé No si, existen. me parece que existen. ni existen. Es No, más, porque no bailan entre parejas. bailábamos así, esto era una barrera, así, los brazos eran unos Sí. bíceps que teníamos y hacer fuerza para que no se nos Para que no se acercaran. Sí. Y si te ibas a bailar al medio, pues ya estabas de novio. Los que se iban a bailar al medio, eso ya tenían seguro que ya había pasaba algo porque si Pero no te quedas. era eso nomás. Era a lo sumo, después de mucho tiempo, un beso nada más, Sí. pero no. Sí. Ahora van a los bifes enseguida. Sí. Virginia Pagliardini atravesó su juventud en la década de 1980. Mis 20 años. Mis 20 años yo estaba en la facultad, así que me acuerdo bien que estaba en segundo año de la facultad, estaba en otra ciudad, recuerdo bueno, que vivía con mi hermano en un departamento y éramos muy responsables porque nos ocupábamos de pagar las cuentas, bueno, pagamos todo. Y lo que recuerdo es eso, de que si bien había esta libertad porque estábamos viviendo solos y en otra ciudad, también había límites que nos imponíamos nosotros mismos. Yo estudiaba Bellas Artes, me acuerdo que tenía todas compañeras que en esa época, bueno, como que muchas veces los que estudiamos Bellas Artes se tilda como que somos medios hippies, pero no, éramos muy responsables, cumplíamos con las clases, salíamos de noche también, por supuesto, pero bastante responsables, nos ocupábamos de las cosas. Los siguientes entrevistados pertenecen a la juventud actual. En realidad, actualmente, sobre los jóvenes, la mirada ha ido cambiando en realidad. Cuando yo era chico, bastante más chico, recuerdo en el caso de mi hermano mayor, por ejemplo, los jóvenes se destacaban por ser jóvenes que no tenían trabajo, que en realidad la mayoría no estudiaba, digamos que era una situación compleja en la juventud argentina específicamente hablando. Después, en mi edad, la verdad que me tocó una buena época. Al contrario, donde se me incentivó el estudio, el trabajo. De hecho, yo empecé a trabajar de muy chico. Pero hay una diferencia, digamos, con la actualidad. En la actualidad veo que en la juventud falta compromiso social, ¿no? En esta cuestión de, bueno, de ayudar al otro, participar en un montón de cuestiones, ya sea, no sé, encuentros o demás cuestiones. Creo que falta un compromiso de parte de los jóvenes que por ahí antes se notaba, ¿no?, en la sociedad ese compromiso de los jóvenes. Con respecto a la educación, bueno, no quiero generalizar, pero bueno, hay muchos jóvenes que están totalmente desinteresados con respecto al estudio, vendría a ser porque en realidad hay un desinterés, pero no en todos los jóvenes, no quiero generalizar con esta cuestión. Pero también
está relacionado con esta falta de compromiso también. Creo que se tiende muy al individualismo en esta época, al interés propio, y esto de ayudar al otro, no digo que no exista, porque existe. Bueno, hay jóvenes que participan y que por ahí trabajan o ayudan en comedores, pero hay jóvenes que realmente no están desinteresados de estas cuestiones. Veo que hay una influencia, por ejemplo, de las últimas tecnologías, y eso hace que también el alumno se enfoque a ciertas cuestiones que está bien. La sociedad va cambiando, pero creo que hay otras cuestiones que se dejan de lado, ¿no? Que esta cuestión de participar o de llevar a cabo reuniones, ahora arman grupos en Facebook, arman todo lo que tenga que ver con el mundo digital y de la comunicación, que no está mal, no está mal. Después hay otra parte de los chicos que por ahí van a estudiar porque sí son obligados, o sea, no obligados, pero porque cobran, en realidad cobran por mes lo que les da el Estado, entonces directamente hay chicos que les pagan y que van y que aprovechan el estudio y la clase y demás, pero hay otros que directamente van para que les paguen, ¿no? Con respecto al trabajo, bueno, hay muy poca cultura del trabajo. Pero eso también depende de cada situación particular, depende del contexto social también o del contexto familiar, en el cual, y también depende de uno mismo, ¿no? No podemos echar la culpa a los jóvenes o a los padres en este sentido, porque si bien hay muchos jóvenes que trabajan, hay otros jóvenes que prefieren no trabajar y dedicarse al ocio, entonces no producen, ¿no? Entonces con respecto a esto creo que la familia también tiene que ver en esta cuestión de orientar a su hijo, de guiarlo, pero creo que va hasta ahí nomás, después es una decisión personal. Pero bueno, para ir cerrando, yo creo que lo que más me llama la atención de los jóvenes es la falta de participación, ¿no? Como que están pasivos, no participan. O no digo todos, pero la gran mayoría en ningún movimiento social y demás cuestiones. Bueno, de los jóvenes en la actualidad, creo que no podemos hablar de los jóvenes en sí, porque tenemos un montón de grupos de jóvenes. Hay diferencias, no es lo mismo un joven en un contexto de clase media, no es lo mismo un joven en un contexto de clase media alta, ni tampoco uno de contexto de clase baja. Creo que en realidad hay una diferencia importante. En cuanto a los jóvenes, creo que hay una doble mirada. Una mirada política, en donde se ha puesto a la juventud, digamos, como el lugar a conquistar, y de hecho se ha politizado mucho la juventud en estos últimos años. Cuando yo era más chico, en realidad, ser joven implicaba no tener nada que ver ni con la política, ni con la actividad social, ni nada por el estilo. Y hoy creo que desde las políticas estatales y desde los partidos políticos es como que se están disputando la parte de la juventud. Eso es por un lado. Después también hay una mirada desde la sociedad argentina en la juventud, entendiendo que está en un contexto de crisis que es una realidad también. La juventud hoy se encuentra cada vez con mayores problemáticas de violencia, mayores problemáticas familiares. En realidad también se está planteando en la sociedad el hecho de poder bajar la edad estimativa para poder meter preso a un joven, bajarlo a los 16, a los 15 años. Entonces hay como una dualidad. Por un lado, los jóvenes son vistos como ese lugar a conquistar, ese lugar del cambio, y por otro lado hay otra mirada antagónica que habla sobre la juventud en un estado precario y de complicaciones a nivel de seguridad y a nivel social y familiar. Bueno, actualmente nuestra forma de divertirnos, por ejemplo, es juntarnos con los chicos. No hacemos mucho, ya prácticamente juntarnos algún día, principalmente algún fin de semana, a la noche, juntarnos, de vez en cuando comemos, si no vamos a poder comer, y no sé, es tomar algo, hablar, jugar a la play a veces, o sea, un poco diferente a lo que era antes, ¿no? Indagamos sobre el imaginario que poseen los adultos sobre la juventud actual y estos fueron los resultados. Mira, la juventud de hoy me gusta mucho, me gusta pero también me preocupa lo que les está pasando, no hay trabajo,
poco interés en el estudio, mucha tecnología, que se ha superado la tecnología. Pero bueno, no es malo, si uno lo sabe utilizar, no es malo. Pero hay que usar mucho más la mente, para mi modo de ver. Hay que hablar mucho con los chicos, con los jóvenes, escucharlos mucho porque necesitan ser escuchados. Y los no tienen que existir, para mí existen, son necesarios, pero los no de ahora se explica por qué es no. No es como tiene mucho potencial que no está desarrollado y calculo que eso tiene que ver con nuestra generación que no ha sabido capitalizar los avances en la tecnología y científicos. En general lo que noto es mucho menos compromiso en cuanto a lo que quieren hacer para su futuro y los veo bastante perdidos y como que necesitan guías o... Ahora, si hacemos la referencia a los 20 años puntualmente... En general. O en general, bueno, porque una cosa es antes de los 17, es decir, cuando están terminando la secundaria, los veo como que están un poco más, decir, relajados, ¿no? No digo que todos, hay chicos que las tienen muy claros, los objetivos y todo, pero después de esa edad, también ahí se marca una gran diferencia entre los chicos que quieren estudiar y que tienen objetivos claros, son súper responsables, y tienen claros los objetivos y van derecho hacia eso. Y otros chicos que tal vez les cuesta un poco más y dan un poco más de vuelta, y no saben si quieren trabajar. Hoy en día el ámbito del trabajo es muy difícil para los jóvenes, muy difícil, más difícil que todavía que en mi época encontré trabajo si tenés 20 años, mi época era más fácil, y ahora me parece que a los chicos les cuesta más y tal vez por esa situación de que cuesta entrar en el trabajo y tal vez no encuentran, o es difícil hoy estudiar porque hay que tener mucho dinero para poder estudiar una carrera universitaria o terciaria. En relación a eso, capaz que quedan un sector de los chicos boyando, los que no tienen apoyo de la familia, quedan como boyando, que no encuentran muy bien el rumbo. Eso es lo que veo yo. De acuerdo a los resultados obtenidos, pudimos concluir que la juventud actual es víctima de la sociedad. Los medios de comunicación influyen en la imagen de los jóvenes, dejando a la vista una imagen negativa, por lo cual los adultos creen que la juventud está perdida. Sin embargo, muchos de los entrevistados concuerdan con el hecho de que la tecnología nos perjudica y beneficia a la vez.